¿Qué tal? Buenas tardes. El día de hoy les vamos a presentar nuestra propuesta de tesis llamada Diseño y validación de una escala de buen trato en el trabajo en docentes de educación secundaria de la zona metropolitana de Guadalajara. Lo voy a presentar yo, Daniel Omar Carabes Colunga, y este trabajo fue asesorado por la doctora Mercedes Gabriela Orozco Solís y la doctora Normalicia Rubalcaba Romero. Empecemos un poco con los antecedentes e iniciemos con el modelo bioecológico de Brombenbrenner, en el cual explica acerca de la interacción que hay entre el individuo y el contexto. Este autor lo divide en 4 niveles de entornos: el macrosistema, exosistema, mesosistema y microsistema. Así pues, cabe destacar que dentro del contexto laboral, los trabajadores tienen una relación con los factores psicosociales en el trabajo que son todos los elementos del contexto organizacional, como las condiciones laborales, la interacción social, las individuales de los trabajadores, entre otras. Y precisamente acerca de estas interacciones sociales, Botero menciona que son las que provocan que los docentes sean una de las poblaciones más vulnerables a los efectos de factores psicosociales de riesgo. Añadiendo lo que menciona Botero, hay algunos estudios que hablan precisamente sobre estos efectos adversos en los docentes, como en los primeros 4 trabajos que podemos contemplar. Sin embargo, las interacciones sociales positivas, como en el trabajo que refiere Pozos, pueden generar mejores estados de salud y amortiguar los efectos de estos factores de riesgo psicosocial. Considerando que las relaciones interpersonales se han estudiado principalmente como parte de constructos como liderazgo, clima organizacional y riesgos psicosociales, se realizó una revisión sistemática de instrumentos de medición de estas variables para analizar la manera en que se ha estudiado el componente interpersonal en el trabajo. Y se encontró que en algunos instrumentos en cuanto a liderazgo y clima organizacional, considerando que las relaciones interpersonales se han estudiado principalmente como parte de constructos como el liderazgo, clima organizacional y riesgos psicosociales, se realizó una revisión sistemática de instrumentos de medición de estas variables para analizar la manera en que se ha estudiado el componente interpersonal en el trabajo, además de criterios de selección generales como el idioma, el año y población. De los instrumentos se seleccionaron aquellos que cumplieran con la condición de contar con al menos una dimensión que hablara acerca de las relaciones interpersonales. A partir de estos criterios se obtuvieron 93 instrumentos y se dividen así: de liderazgo 10, de clima organizacional 68 y de riesgo psicosocial 15. Posteriormente se realizó un análisis de la operacionalización que los autores le daban a los ítems o las dimensiones que abordaban el componente interpersonal, estableciendo categorías de acuerdo al contenido principal que buscan evaluar. De acuerdo a esto, se encontró que, en cuanto a liderazgo y clima organizacional, se encontraron conducta observada con 56 de estas categorías y trato recibido-percibido con 27, mientras que riesgos psicosociales se encontraron conductas de maltrato recibidas 11 y maltrato percibido 4. Sanz menciona que en cualquier tipo de contexto se ha enfocado en estudiar el maltrato, en definirlo, fundamentarlo, con el propósito de prevenirlo. Sin embargo, esta misma autora menciona que es importante identificar las características positivas, como el buen trato. Autores como Rubalcaba, Alfaro, Orozco y Rayón mencionan que es una competencia de interacción social dirigida a la búsqueda de generar bienestar a través de la expresión de acciones positivas. Propusieron 3 dimensiones: el buen trato percibido, el buen trato generado y el buen trato autogenerado. En cuanto al planteamiento del problema, recordemos que los factores psicosociales en el trabajo llevan consigo 3 características: el contexto organizacional, características sociales y características individuales. Es importante rescatar estas 3 características cuando se habla de la población docente. Son varios los constructos que han estudiado las relaciones interpersonales en el trabajo, como lo son el liderazgo, el clima organizacional y los riesgos psicosociales. Retomemos un poco sobre lo que mencionamos de los factores psicosociales en el trabajo. Estos son parte del contexto organizacional, parte de las características individuales y de las características sociales. Son importantes estos 3 tipos de cualidades para la población docente. Se ha estudiado esta relación de las características, se ha estudiado las relaciones interpersonales en diferentes constructos, como son liderazgo, y se ha encontrado que el trato positivo de los directivos genera relaciones interpersonales positivas. En el clima organizacional, las relaciones interpersonales positivas generan un clima de comodidad y satisfacción laboral, y los riesgos psicosociales que pueden generar alteraciones a nivel físico y psicológico, entre algunas otras cosas. Ahora bien, Sanz menciona que es importante generar un modelo alternativo, el buen trato. ¿Para qué? Para promoverlo, ya que estas son acciones intencionadas en búsqueda de generar bienestar. En esta ocasión, enfocado al contexto organizacional, se vería tanto las 3 tipos de dimensiones que propusieron Rubalcaba, entre otros, como lo son el buen trato recibido, generado y autogenerado, y las condiciones de trabajo que fomentan o limitan este tipo de acciones.
El buen trato generado y autogenerado convierte al trabajador como un agente activo, puesto que también el objetivo es promocionar el bienestar tanto propio como el de los demás, pero en el contexto del trabajo. A ello nos lleva la pregunta de investigación: ¿cuáles son las características de validez y fiabilidad de una escala diseñada para valorar el buen trato en el trabajo en docentes de educación secundaria de la zona metropolitana de Guadalajara? En cuanto a la justificación, tenemos algunos datos que provee la Secretaría de Educación Pública en el año 2019, que fueron en aquel entonces la cantidad de docentes a nivel de secundaria nacional y estatal. Recordemos que los factores psicosociales en el trabajo, en su variante de factores de riesgo psicosocial, son una de las problemáticas más grandes para este tipo de población. Aquí hay otro autor que lo afirma. Sin embargo, las relaciones interpersonales desde una percepción positiva puede generar también beneficios como salud en el trabajador, apoyo entre compañeros, percepción positiva del clima organizacional, entre otros. Aquí hay algunas de las características que permite el desarrollo de esta tesis. Aquí están algunas de las características que permitiría el desarrollar esta investigación: el fortalecer las relaciones interpersonales en el trabajo. En cuanto a los objetivos, el objetivo general sería determinar las características de validez y fiabilidad de una escala diseñada para la valoración del buen trato en el trabajo en docentes de educación secundaria de la zona metropolitana de Guadalajara. En objetivos específicos, describir las características sociodemográficas y laborales de los docentes de secundaria participantes en el estudio. Diseñar una escala de medición a partir del análisis de contenido del discurso generado por docentes participantes en el estudio acerca del buen trato en el trabajo. Determinar la validez de contenido de la escala de buen trato en el trabajo a través del nivel de concordancia entre jueces. Establecer la estructura factorial exploratoria de la escala de buen trato en el trabajo como validez de constructo. Y por último, identificar el índice de fiabilidad de la escala de buen trato en el trabajo. En cuanto a la metodología, es una investigación de corte mixto, observacional, transversal y analítico. Es un tipo de estudio. En cuanto a la metodología, el diseño del estudio será una investigación de corte mixto, observacional, transversal y analítico, la cual se compondrá de 3 fases. La primera, diseño de ítems. La segunda, validez de contenido. Y por último, validez de constructo. Aquí hay algunas de las características de la fase de muestreo. Aquí les mostramos un poco de los criterios de selección aplicados en las diferentes fases de la investigación. En la primera fase hablamos acerca de los participantes, que son docentes de secundaria. En la segunda sería la parte o la sección de los jueces expertos. Y en la última sería acerca de los docentes de secundaria que van a aplicar el instrumento. Aquí hablamos un poco acerca de las consideraciones éticas, como por ejemplo de que esta investigación se considera como de riesgo mínimo y en que en todas las fases se va a brindar un consentimiento informado, diseñado de acuerdo al reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación para la salud. Aquí hay un poco acerca de los procedimientos de la investigación. La primera sería procedimientos de recolección, la segunda sobre el análisis y el último sería el producto final. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por acompañarnos.